La verdad es que es muy centrado en los efectos económicos que ha tenido la pandemia del coronavirus. Se conocen cifras que llaman muchísimo la atención, partiendo por la principal potencia de Europa, que sufrió el mayor colapso económico de su historia reciente. Hablamos de Alemania, que en el último trimestre de abril a junio su economía cayó en un 10,1% por la pandemia. El desplome del Producto Interno Bruto fue provocado por el colapso de las exportaciones y las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para frenar el coronavirus. Los economistas locales hablan de que se está ante la recesión del siglo. Mientras tanto, la superpotencia mundial también se ha visto duramente golpeada. Lo revisábamos ayer. Hablamos de la economía de los Estados Unidos, que se contrajo un 32,9% también en el segundo trimestre del 2020, es decir, 6 veces más que en el primer trimestre. En definitiva, es el peor desempeño de la historia desde que comenzaron los registros en 1947. Según los expertos, podría ser aún más catastrófica porque esta cifra no reflejaría las dificultades por las que atraviesan los ciudadanos en medio de la pandemia. También se conoció el reporte del Departamento del Trabajo, publicó otro dato preocupante sobre la economía norteamericana, reportando que siguen los despidos. La cifra de la semana finalizada del 25 de julio, la semana pasada, mostraron que los desempleados sumaron 1,43 millones, un incremento de 12.000 con respecto a los números revisados en la semana anterior. Sí, son números que, si bien son inferiores al cálculo que habían hecho los expertos y el Fondo Monetario Internacional, es una cifra alta que obviamente preocupa y va a ser interesante ahí el efecto, las consecuencias políticas que eso va a tener en un año electoral, como habíamos alcanzado a comentar ayer. Y ahí ojo, porque las cifras del tercer trimestre las van a dar a conocer el 29 de octubre, o sea, 5 días antes de la elección presidencial, lo que puede levantar a lo mejor a Donald Trump si es que se cumple lo que él espera, que es una recuperación en B, o terminar de hundirlo de cara a las próximas elecciones sabiendo que ya está en desventaja en las encuestas actualmente y que se explica en parte por este tema. Sí, un tema relevante para él, que es su caballito de batalla, el tema de la economía y que ahora se ha visto duramente golpeada, a pesar que él siempre se ha resistido a las medidas de confinamiento desde que comenzó el efecto de la pandemia en ese país. Y las cifras, de acuerdo a la última encuesta que se realizó, solo el 33% de la población norteamericana está a favor de la gestión económica que ha desempeñado este año el mandatario, y eso dice que es una minoría, a diferencia de las cifras que veíamos de un 65% de apoyo a su gestión económica en el mes de enero. Claro. Así que la caída realmente es, dicen, se hundió, o sea, es una caída muy abrupta y fuerte. Bueno, ¿qué ha pasado en México? Porque vamos a continuar con los efectos de nuestro continente. También se ha visto sacudida, su economía se desplomó un 17,3%, el peor desplome de su historia. El Producto Interno Bruto también se contrajo por el confinamiento, que es lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, las protestas contra el racismo no cesan en Portland, donde se vive un clima de tensión desde hace más de 60 días, con protestas y enfrentamientos con la policía y agentes federales. A pesar de los anuncios de un acuerdo por parte del gobierno local, finalmente la administración del presidente Donald Trump contradijo a la gobernadora de Oregon e insistió en que los federales no van a abandonar esa ciudad hasta que haya seguridad. Recordemos que Trump justificó su envío para que ayudaran a la policía a proteger los monumentos, a la gente, en fin, pero la acción agravó aún más estas movilizaciones. Mientras tanto, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, junto a decenas de congresistas, asistieron ayer al funeral de John Lewis, ícono de la defensa de los derechos civiles de Estados Unidos. Una ceremonia que cobró mucha relevancia en medio de la tensión racial en el país y la sorpresiva solicitud del presidente Donald Trump de aplazar estas elecciones presidenciales, un tema que se habló incluso durante el solemne acto. Escuchemos atentamente las palabras del expresidente Obama. Incluso mientras estamos aquí, hay gente en el poder que hace todo lo que puede para desalentar a otros a que voten, cerrando centros de votación, apuntando a las minorías y a los estudiantes con leyes restrictivas.
y que atacan nuestro derecho a votar con precisión quirúrgica, incluso desacreditando a la oficina de correos cuando la elección dependerá de su servicio para que la gente no se enferme. Bueno, uno de los discursos tal vez más duros de Barack Obama desde que llegó al poder, ¿no? ¿Perdón? Uno de los discursos más duros que le hemos escuchado a Barack Obama contra la administración, que es un ataque también directo contra la administración Trump, sabiendo que en Estados Unidos suele ser tradición que los antecesores no comenten sobre el gobierno de turno. Sí, lo que es lo políticamente correcto que siempre ocurría, la verdad es que es la primera declaración que hace de este tipo a nivel presencial. La verdad es que en el último tiempo las declaraciones que había realizado Obama respecto a la gestión, no solo económica, sino sobre todo de la pandemia, cómo lo ha enfrentado el presidente Donald Trump, él las realizó por vía virtual y cuestionando duramente la gestión de Trump respecto a eso y sobre todo porque la cifra de muertes y contagios sigue sumando. Ahora te quiero invitar, Soledad, y a quienes nos están viendo a ver estas imágenes que son muy, muy impresionantes y emocionantes. Es un homenaje que realizaron los jugadores y entrenadores de la NBA durante el himno de los Estados Unidos que se cantó previo al primer partido tras el retorno, ¿verdad?, a las canchas por el coronavirus en un partido entre Utah Jazz y los New Orleans Pelicans. Son deportistas que lo vemos, se arrodillaron para protestar contra el racismo. Los basquetbolistas con los brazos ahí los vemos entrelazados, portaron estas camisetas negras con el lema Black Lives Matter, la vida de las personas negras también importan, y que es una imagen, incluso una leyenda que se puede ver en plena cancha. Imágenes conmovedoras y para que vea que ha pasado más de 60 días de la muerte de George Floyd y el tema sigue muy fuerte, muy presente. Vamos con la fuerza de la naturaleza. Hace poco veíamos otro huracán, el primero del Atlántico, y ahora nos sorprende Isaías, es de categoría 1. Y a pesar que se manifestó en otros países como tormenta, dejó una gran estela de destrucción por Puerto Rico y República Dominicana. Fueron, como ustedes miren, las ráfagas de viento, ahí eran de 95 kilómetros por hora y pudo destruir lugares como esto, y habían intensas lluvias también que provocaron grandes inundaciones, cortes de carretera, en fin, también se suspendió el tendido eléctrico. En Puerto Rico se ha reportado no víctimas fatales, sí la desaparición de una mujer cuyo automóvil fue arrastrado por la crecida de la localidad de Rincón. Hay más de 300.000 hogares sin luz, amplias zonas de la capital y el sur de la isla completamente anegados. Mira la fuerza del agua, una tormenta tropical que ocasionó deslizamientos de tierra. Se pronunció el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, dijo que este poderoso fenómeno ya convertido en huracán se dirige hacia Miami, en el estado de Florida, donde se espera que impacte el día de mañana y en momentos que es uno de los focos de la pandemia coronavirus. Ahora se manifiesta con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y está amenazando Isaías a Bahamas, donde ya emitieron una serie de advertencias a la población en distintos puntos del archipiélago, donde son las zonas más sensibles. Y con toda la complejidad que eso significa en un momento como este, donde cuando el llamado es a evacuar a las personas, cómo eso se puede hacer manteniendo las distancias, manteniendo a las personas en lugares que estén bien ventilados para que esto no contribuya a la propagación de los contagios, porque como tú bien mencionabas, Florida es uno de los estados donde se ha propagado más rápido el coronavirus, y en una temporada de huracanes, Mariane, que también al parecer ha llegado o se ha intensificado más temprano que en otros años. Llegó antes, se dice ya, los meteorólogos pronostican que van a haber más huracanes de lo normal en este país y que estos huracanes van a ser más violentos, por lo tanto son los efectos del cambio climático. Y eso se refleja en la letra también, porque bueno, sabemos que los huracanes se ordenan por orden alfabético de acuerdo a los nombres, y si hacemos por ejemplo la comparación con el huracán Irma de 2017 que llegó en septiembre, ahora recién estamos a julio con un huracán con letra I. Y otra letra I.
Lo siguiente es insólito. A toda velocidad, este abuelito en silla de ruedas cruzó un túnel y provocó un gran caos en el tránsito en España. Hablamos de un anciano de 88 años. Ingresa a este túnel sin luces y circulaba además por la pista izquierda, que está destinada al tránsito de alta velocidad en Palmas, en Gran Canaria. Afortunadamente fue visto a tiempo por efectivos policiales, quienes llegaron hasta este hombre para que él pasara a la pista derecha, lo escoltaron hasta la salida de este túnel. Por lo tanto, a él no le pasó absolutamente nada. Todo terminó siendo una anécdota. Mientras tanto, en Italia se graduó Giuseppe Paterno, un hombre de 96 años. Ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, la pandemia del coronavirus, y se acaba de convertir en uno de los graduados más antiguos del mundo, después de terminar su carrera de Historia y Filosofía en la Universidad de Palermo. Nació en 1923, imagínate. Soledad Paterno creció en una familia pobre de Sicilia y, a pesar de su amor por los libros y los estudios, no pudo ir a la universidad cuando era joven. En cambio, sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial desde los 20 años y pasó a ser después un trabajador ferroviario. Y sin dejar que su vejez lo detuviera, se inscribió en esta Universidad de Palermo y obtiene ahora el título en Historia y Filosofía con 96 años. Así que le dijo, ¿era ahora o nunca? Bueno, una historia inspiradora que nos enseña como lección que nunca es tarde para aprender otras cosas. Gracias, Mariana, y que estés bien. Que esté bien, chao, nos vemos. Buenos días. Vamos a una pausa y ya seguimos con más informaciones aquí en Mega Noticias Alerta.